Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy tengo una invitada que nos va a comentar cuáles han sido los miedos que ya casi la detienen y que no la dejan crecer y aquellos miedos que por poquito y no dejan que ella se convierta en la gran mujer líder chingona que es hoy. Y bueno, ella es una periodista que nació en Caracas, Venezuela. Ella es presentadora del programa Panorama Mundial en nada más y nada menos que en CNN. Además es ganadora, no de uno, pero de 2 premios Emmy. Digo, aplausos ahí ya, chicos. Sí. Además estudió publicidad, mercadeo, radio y televisión en la Universidad Central de Venezuela. La periodista comenzó su carrera televisiva en su país natal, participó en noticieros, conduciendo programas importantes en cadenas como Sony Entertainment Television y bueno, tienes una gran carrera. Ay, por favor, démosle la bienvenida con mucho cariño a María Alejandra Requena. Ay, Adriana, tan bella, muchísimas gracias. Lo que yo quiero plasmar, María, es que la gente no vea nada más lo de hoy. No vea a esta mujer líder, fuerte, linda, ¿verdad? Exitosa, sino la historia, lo que hay detrás, los problemas que tuviste que enfrentar, porque estoy segura que tú, así como yo, nos tuvimos que convertir en las miedosas más valientes en más de una ocasión. Y es más que nada lo que quiero compartir ahora con el público, claro, que para llegar a ser María Alejandra Requena, ¿qué miedos tuvo que pasar? Déjenme contarles un poco, porque yo hace unos años perdí repentinamente a quien era el padre de mis hijos, esposo y mi compañero por cerca de 26 años. Yo estaba trabajando para CNN en español en Perú en ese momento, vivimos en Miami todavía, y mis hijos estaban solos con él. Miranda tenía 12 años y Andrés recién cumplía los 15 años y les tocó enfrentar esta prueba tan dura, un trauma, porque fue un trauma lo que vivieron mientras que mamá estaba a miles de kilómetros de distancia. Te podrás imaginar lo que fue eso. Eso fue espantoso lo que vivimos, no solamente el enterarme en el momento, el tratar de proteger a mis hijos, el sentir una impotencia terrible, el sentir un dolor y cómo se sentía que se iba quebrando, derrumbando por completo mi vida y la de mis hijos y la de familia como la conocíamos. Fue un horror lo que vivimos, el dolor que nos tocó transitar, el trabajo que hicimos para sanar. Pero fíjate que cuando hablamos de duelos, y yo lo hablo, Adriana, en el libro Elijo Ser Feliz, que ya ahora te voy a comentar sobre esto, yo hablo de los distintos duelos, porque yo creo que las personas que nos pueden estar escuchando en este momento se pueden sentir identificados, por supuesto, se han perdido un ser querido, pero yo me di cuenta a lo largo de estos años que yo había pasado otros tipos de duelo también. Había pasado el duelo de cuando me fui de mi país, y fue una tristeza profunda y una incertidumbre. Estaba la determinación y estaban los miedos. Pero decía, tengo que intentar darle un futuro mejor a mis hijos. Y eso fue lo que me impulsó en aquel momento a tomar la decisión. Pero fue muy duro. Cuando me despidieron fue espantoso también. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora? Entonces tenía la determinación y decía, sí, okay, voy a salir adelante, voy a estar bien, pero este proceso de entender lo que me pasó, del shock, de no saber cuál sería el siguiente paso con certeza, fue muy difícil también. Ahora, el peor de todos los duelos, por supuesto, fue la pérdida de mi primer esposo, de Ismael. Fue muy, muy duro. Me tocó obligarme a muchas cosas, me tocó dejar los miedos de un lado, inclusive los miedos de cuando, por ejemplo, mi hijo, ya después de la muerte de Ismael, me decía, mamá, voy a salir con unos amigos. A mí el miedo, ¿sabes?, buscaba paralizarme y no quería que saliera porque sabía que había un dolor que iba a ser mucho peor que el que ya estaba sufriendo. Pero tampoco podía permitir que mi miedo no lo dejara vivir. Su adolescencia, que comenzara a salir algo que le podía ayudar en su momento de duelo también. Entonces fue un momento de aprendizaje, fue un tiempo de mucho aprendizaje. Y de alguna manera, Adriana, logré, gracias a Dios, lo cuento en el libro, cuento las herramientas, lo que hice
todo lo que intentaba para salir de esa tristeza, de esa oscuridad profunda donde me sentía. Logré sonreírle a la vida nuevamente, recuperar la paz, la tranquilidad. Logré enamorarme de la vida nuevamente, porque hasta eso no lo pierde. Cuando pierdes a un ser querido, Claro. duele y duele demasiado. Y pues bueno, sí, la vida me sorprendió nuevamente con algo que yo nunca hubiese pensado, hubiese imaginado, que fue un nuevo amor. Y se sentía, pues eso fue otro cambio en mi vida que me llevaba a entender nuevamente que no podía dejar que los miedos me paralizaran, el miedo a quizás una nueva relación o qué podía pasar, cómo me podía sentir. La única forma de vivirlo era experimentándolo, era atreviéndome a eso, era dejar que fluyeran las cosas y tampoco permitir que el miedo, por ejemplo, de lo que fueran a decir los demás, de los cuestionamientos que podían haber, me paralizaran. Exacto. O sea que en tu caso el miedo casi te hubiera costado encontrar la felicidad. Así es, era enfrentar mis miedos e intentar sanar y gracias a Dios lo conseguí. ¿Y cómo llegas hasta ese momento? O sea, ¿cómo llegas de estar en este espiral, en este dolor, en esta soledad, en estos momentos donde tienes más preguntas que respuestas? Y no solo eso, Ujú, ¿no? Tienes una familia que, así que, es. que te está viendo, que les estás modelando cómo lidiar con el duelo. ¿De dónde te agarraste? ¿Cómo le hiciste para decir, no, María Alejandra, te tienes que parar? ¿Cómo Y le esa es la pregunta que todo el que ha pasado por un duelo, que ha perdido a un ser querido, se hace. ¿Cómo hago para seguir adelante? ¿Cómo me levanto día a día? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo respiro? Porque hasta respirar te cuesta. Sí. Es espantoso. Es cómo sigo adelante por mis hijos y comencé a obligarme que por mis hijos, si lo entendía y tenía que vamos y te paras y vas a trabajar y hay que pagar las cuentas y hay que ocuparse de toda la parte legal que es terrible, porque además de todo el dolor que estás sintiendo tienes que ocuparte de algo, de todo un papeleo legal que de verdad es de locos. Yo gracias a Dios tuve mucho apoyo de mi familia, pero igual pues me tocaba hacerlo yo. En ese proceso, Adriana, te olvidas de ti, al obligarte a estar relativamente bien en modo robot por otros, en este caso por mis hijos. Pero yo digo definitivamente es un proceso, es ese poco a poco. Yo iba, ni siquiera te puedo decir que un día a la vez, yo iba un minuto a la vez, una hora a la vez, y me obligaba y decía, vamos que sí puedes. Yo recuerdo que entre las herramientas que quizás para algunos puede resultar muy tonto, pero a mí me funcionó en aquel momento. Yo comencé a trabajar muy pronto y yo tenía que ingresar una clave a mi computadora que tenía que cambiar cada cierto tiempo y pues cerca del mes después de haber despedido a Ismael, me tocó cambiar la clave y mi clave fue voy a estar bien. Tú te podrás imaginar, Adriana, que yo cada vez que yo ponía esa clave en mi computadora, yo lloraba y me daba rabia porque sabía además que no estaba bien, ese dolor se Sí. revolvía todo, pero decía, Ay, sí, me obligo y lo hago, voy a estar bien, y trataba de mantener eso en mi mente. Yo digo que de alguna manera ese tipo de cosas sí. pequeñas ayudaban, así sea fuese inconscientemente. La primera vez que vi un amanecer, yo estaba pues llorando, había salido a caminar para que mis hijos no me vieran así, era muy, muy, muy temprano, todavía el cielo estaba así como púrpura, morado antes de comenzar a amanecer y en un momento me siento en un lado y pues estaba llorando, como una niña abrazada a las rodillas llorando, llorando y claro, me levanto la mirada preguntándole a Dios nuevamente por qué. Y al levantar la mirada me sorprendió un amanecer y unos colores y una belleza que como que chocaba, contrastaba mucho con la oscuridad que yo estaba sintiendo y me impactó y con lo mismo volví a bajar la mirada y me obligué a verlo y me olvidé y me obligué a recordar y a darme cuenta que era como un bálsamo, que era como una luz, que era algo bonito, que había cosas bonitas que valían la pena, que definitivamente por las cuales vale la pena vivir en el día a día. Lo que pasa es que se nos olvida con tanto dolor. Sí, era Dios, Era Dios, era Dios. definitivamente. Qué bonito.